Señores alumnos, buenos días. Le habla el doctor Casma. Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Doctor, sí se le escucha. Doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Buenos días. Ya, muchas gracias. Antes de empezar la clase, vamos a hacerles recordar algunos aspectos importantes. Quería hacerles recordar que el próximo miércoles 3 de noviembre es el segundo examen parcial virtual y la recomendación es que tomen todas sus precauciones, ¿no? Con respecto para dar ese examen, no vaya a ser que no haya fluido eléctrico, que se le malogre su laptop y otras cosas más. Entonces las recomendaciones van en ese sentido. Se les darán las indicaciones que probablemente sean las mismas que anteriormente se les ha dado, con algunas modificaciones que se le dará a conocer en la plataforma virtual. Asimismo, el día de hoy, además de desarrollar las prácticas que están programadas, ¿no? También se tendrá que desarrollar la práctica calificada que ya ha sido, ¿no?, colgada con el debido tiempo. Esto mismo se realizará el día viernes. En tal sentido, se les hace recordar que no hay recuperación de prácticas ni tampoco de práctica calificada. Así que por lo tanto tengan bastante cuidado, tomen sus precauciones. El día del examen, que es el 3 de noviembre, después de terminar el examen, cada uno ya tiene programados los grupos en la que va a realizar, también se realizará a las 10:30 el día miércoles y a las 11:20 el día viernes el caso clínico. El caso clínico deberá realizarse, ¿no?, dentro del horario de prácticas y el caso clínico será colgado probablemente el domingo 31, a más tardar el 1 de noviembre, el lunes 1, para que ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan conocer y lo puedan realizar al igual como en el primer examen. Así es que eso es las recomendaciones que le hago a ustedes, porque después tienen ustedes muchas actividades que de repente no lo pueden recordar. Por eso es la interrupción de la clase, para que ustedes, ¿cómo se llama?, tomen sus precauciones con debida anticipación. Entonces, les agradezco mucho su atención y estamos a la espera para iniciar la clase. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenos días con todos. Doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Puede usted iniciar su clase? Buenos días, doctora. Gracias. Muy bien.
ver, buenos días. Procederemos a pasar la lista, por favor. Grupo 1, Cárdenas. Presente, doctora, buenos días. Bien, Peña Roales. Presente, doctora, buenos días. Bien, Benavente. Presente, doctora, buenos días. Alarcón. Toribio. Grupo 2, Salcedo. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Arias. Presente, doctora. Buenos días. Bien. Diamón. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Sánchez. Sánchez Cairo. Buen día, doctora, presente. Bien. Cuba Ramírez. Buenos días, doctora, presente. Bien. Morales Romero. Falto. Mesa. Buenos días, doctora, presente. Bien. Barturén. Falto. Tafur. Presente, doctora, buenos días. Bien. Solís Cárdenas. Falto. Marroquín. Buenos días, doctora, presente. Bien. Almeida. Presente, doctora, buenos días. Bien. Romero Villamizar. Falto. Vita. Falto. Castro. Presente, Falto. doctora. Castro. Rodríguez Peña. Buenos días, doctora, presente. Bien. Honores. Buenos días, doctora, presente. Bien. González Romero. Buenos días, doctora, presente. Flores Salvador. Buenos días, doctora, presente. Ok. Gargate. Buenos días, doctora, presente. Bien. Toribio. Toribio Falto. Paredes. Buenos días, doctora, presente. Feijo. Buenos días, Ya doctora, lo vi. presente. Gamboa. Gamboa. Falto. Pastor. Presente, doctora. Pastor, presente. Doctora, buenos días. Mi micro demora en prenderse. Pastor. Presente. Noriega. Presente, doctora. Noriega. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Noriega, Bien. presente. Muñante. Buenos días, doctora, presente. Bien. Cisneros. Buenos días, doctora, presente. Guisado. Buenos días, doctora, presente. Yatas. Presente, doctora. Ok. Chávez. Buenos días, doctora, presente. Bien. Vázquez. Mamani. Presente, Vázquez. doctora. Mamani. Ya. Mamani. Murillo. Buenos días, doctora, presente. Ok. Saguanay. Buenos días, doctora, presente. Becerra. Buenos días, doctora, presente. Ok. Vargas. Buenos días, doctora, presente. Ok. Salgado Herrera. Falto. Salgado Herrera. Velázquez Flores. Buenos días, doctora, presente. Velázquez Flores. Bardales Sequeiros. Falto. Vega Fernández. Presente, doctora. Grandes Urbina. Grandes Urbina.
Falto. Málaga, Criado. Buenos días, doctora, presente. Ok. Apaza, Jacinto. Presente, doctora. Buenos días. Lozano. Falto. Cruz, Calderón. Presente, doctora. Buenos Presente. días. Céspedes, buen día. Céspedes, Jorge. Céspedes, Jorge, ya la vi. Villar, Calves. Presente. Bien. Vázquez Mera. Falto, Vázquez Mera. Flores Aguilar. Buenos días, doctora, presente. Bien. Gómez Miranda. Doctora, Gómez. ¿se escuchó? Sí. Gómez Miranda. Flores, buenos días, doctora, presente. Gómez Miranda. Falto. Moncada Solano. Buenos días, doctora, presente. Sierra. Sierra Rojas, falto. Urbina. Urbina Ruiz, falto. Vallejos. Buenos días, doctora, presente. Bien. Azalde Subieta. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Salazar Condeso. Buenos días, doctora, presente. Falto. Castillo Poma. Doctora, disculpen, ¿me escuchó? Salazar presente. Su audio está muy bajo. Salazar Condeso. Castillo Poma. Castillo Poma. Doctora, buenos días, presente. Bien. Zamora Guaringa. Buenos días, doctora, presente. Zamora Guaringa. Ahí está. Buenos días, doctora, presente. ¿Se me escucha? Garcés Vidal. Garcés Vidal. Falto. Ortiz Melgar. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Ponce. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Zavala Guillén. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo está? Mancha. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo está? Vázquez Salcedo. Presente, doctora, buenos días. Bien. Gonza Flores. Gonza Flores. Falto. Moreno Andía. Presente, doctora, Moreno buenos días. Andía. ¿Cómo está? Rodríguez Cano. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Chillitupa. Presente, doctora. Buen día. Calderón. Buenos días, doctora, presente. Bien. Wilson. Calderón Wilson. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo está? Vilca Muñoz. Presente, doctora, Vilca buenos Muñoz. días. Buenos días, doctora. Bien. Rodríguez Peña. Buen día, doctora, presente. ¿Cómo está? Pozo Morales. Pozo Morales. Falto. González Rodríguez. González Rodríguez. Falto. Quinto Murga. Presente, doctora. Disculpe, no se escuchó cuando dije presente, doctora González. Quinto Murga. Quinto Murga. Falto. Galvez González. Buenos días, doctora, presente. Bien. Benavides.
Buenos días, doctora, Nadie presente. solicita. Buen día. Valera. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Wong, Muy buenos días, doctora, presente. ¿cómo está? Romero Quispe. Romero Quispe. Falto. Sandoval. Buenos días, doctora, presente. Quiñones, Sandoval, presente. Doctora Romero, Quiñones. presente. Buenos días, Quiñones, doctora. Rodríguez. Quiñones presente. Bien. Marín, Buenos días, doctora, presente. Ibáñez, Buenos días, doctora, presente. ¿cómo está? Cabello, Buenos días, doctora, presente. buen día. Álvarez, Buenos días, doctora, presente. buen día. Sotomayor, Valdivieso, Buenos días, doctora, presente. ¿cómo está? Velarde, Buenos días, doctora, presente. Becerra, Buenos días, doctora, presente. bien. Ramos, Buenos días, doctora, presente. bien. Saldaña, Buenos días, doctora, presente. buen día. Acuña, Buenos días, doctora, presente. ok. Albino Morales, Buenos días, doctora, presente. Huerta Espinosa, Buen día, doctora presente. Huerta Espinosa. ok. Silva, Buenos días, doctora, presente. bien. Torres Arango, Buenos días, doctora, presente. del Castillo Miranda, Buenos días, doctora, presente. buen día. Deza Pizorno, Buenos días, doctora. ¿cómo está? Ramírez Guimaray, Ramírez Guimaray, falto. Lazo, Lazo Flores, falto. De la Cruz, Presente, doctora. Buenos días. de la Cruz presente. Torres Macasana, falto. Riveros, Buenos días, doctora presente. ¿cómo está? Chaupi, Presente, doctora. bien. Último grupo. Lazo, falto. Ramos, Buenos días, doctora, presente. Armas, Buenos días, doctora presente. Rodas García, Buenos días, doctora, presente. buen día. Mendoza Orcón, Buenos días, doctora presente. ¿cómo está? Rosales Lira, Buenos días, doctora. bien. Buen día con todos entonces. Habiendo pasado la lista, señores, damos inicio a la clase teórica del día de hoy. El tema relacionado a pacientes con lesión medular. Doctora, disculpe, buenos días. Es que ha habido un problema al momento que me ha llamado. Soy el alumno Toribio mío del primer grupo. A ver, como Doctora, usted hay un montón, pero sí. A ver, por favor, silencio. Como ustedes hay varios que tienen ese problema, la lista es referencial para considerar su cumplimiento, su asistencia, ¿no? Bueno, hay formas, si no contestan y se les escucha, pueden escribir. No lo han hecho oportunamente, entonces veremos después cómo se soluciona, ¿ok? Así que tranquilos nomás, concentrémonos en lo que viene ahora, ¿ok? Por favor. Si no, imagínense, toda la clase nos pasamos tomando la lista, ¿ok? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar en relación al tema de pacientes con lesiones medulares, ¿no? Para hablar de este tema debemos ubicarnos pues en el contexto neurológico, ¿no? Para eso
es importante, bueno, una visión general para que ustedes tengan una idea de lo que se hace en el hospital de policía y en otros hospitales también previamente, ¿no? En nuestro hospital, generalmente nosotros trabajamos con programas, ¿no? Y como bien entendido tenemos los conceptos de deficiencia y discapacidad, todas este tipo de lesiones, todos estos tipos de lesiones generan, ¿no?, una discapacidad en el paciente. Entonces, nosotros trabajamos con programas, ¿no? Programas de lesiones centrales, programa de pacientes con lesión medular, pacientes amputados, pacientes que tienen lesiones de nervios periféricos y pacientes que también tienen alteraciones en el desarrollo psicomotor. Entonces, de esa forma, nosotros vamos dividiendo a nuestros pacientes y es lo mismo que se evidencia o se presenta en los hospitales que tenemos a nivel nacional, ¿no? Hospitales grandes, referenciales, llamemos Seguridad Social, llamemos MINSA, llamemos Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Y también hay un área de misceláneas, pues donde entran todo lo que es problemas traumatológicos, ¿no? Secuelas traumatológicas, ¿no? Entonces, este tema encaja dentro de lo que se conoce como el programa de paciente con lesión medular. Es un programa que está bastante bien estructurado en nuestro hospital, dada la coyuntura y el tipo de pacientes que nosotros, la población cautiva que nosotros atendemos, ¿no? Y asimismo también en tanto la Seguridad Social de Salud como el Ministerio de Salud. Cuando nosotros hablamos de lesiones neurológicas, tenemos que tener claro, ¿no?, dónde está la lesión o dónde se presenta la deficiencia, ¿no?, el origen del problema. Si tenemos una lesión a nivel de corteza cerebral, tenemos una lesión a nivel de médula espinal propiamente, o tenemos una lesión que va a orientarse a las extremidades porque es una lesión que se presenta en nervios periféricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lesiones neurológicas, tenemos que tener claro si es central, si es medular o si es periférica. En cada una de ellas van a haber, pues, características, ¿no? Van a haber predominancias clínicas que nos van a orientar a nosotros para poder plantear los diagnósticos, ¿ok? En el caso del día de hoy, pues nosotros nos vamos a centrar en las patologías que se presentan sobre la médula espinal propiamente. ¿Bien? Bueno, recordar, ¿no?, que la médula espinal tiene una región cervical, una región torácica o dorsal, lumbar y también sacra, ¿no?, sacrocoxígea. De acuerdo a eso, entonces nosotros denominaremos o daremos el diagnóstico de nuestro paciente y vamos a ir viendo eso más adelante. Entonces, ¿cómo definimos nosotros una lesión medular, ¿no? Nosotros definimos a una lesión medular como un daño, ¿no?, o una injuria que se va a presentar sobre la médula, ¿no?, y que va a traer como consecuencia o nos va a permitir evidenciar como consecuencia una sintomatología que va a comprometer la parte motora, sensitiva y neurovegetativa, ¿no? Llamemos neurovegetativo a, de repente, trastornos esfinterianos, trastornos anales, ¿no?, o del esfínter anal. Es así que tenemos incontinencia, tenemos también disminución o falta de erección, ¿no? Tenemos ese tipo de respuestas que se van a considerar dentro de lo que es la sintomatología neurovegetativa, ¿ok? Entonces, toda vez que nosotros tengamos un paciente que presenta, que evidenciemos dentro de su sintomatología una alteración motora, sensitiva, neurovegetativa, entonces nosotros deberemos de sospechar un daño o una lesión sobre la médula espinal, ¿ok? Eso es para poder hacer nuestros diagnósticos. Para poder, yo siempre digo, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista de rehabilitación, es importante que recordemos algunos aspectos anatómicos, ya que el paciente va a llegar, ya hemos conversado en algún momento que esta especialidad es
de apoyo al diagnóstico. Entonces el paciente va a ser captado de repente por emergencia, por traumatología, neurocirugía, qué sé yo, y nos lo va a referir a nosotros, ¿no? Como de repente una secuela de un traumatismo vertebromedular, como una enfermedad infecciosa de la médula, un problema oncológico sobre la médula, qué sé yo, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes etiologías que pueden afectar la médula espinal. Entonces nosotros vamos a tener que ponerle el nombre, digamos, porque el paciente va a llegar con un apellido, ¿no? Que es secuela de traumatismo vertebromedular, post cirugía por un tumor en médula, un meduloblastoma, o de repente secuela post mielomeningocele, diferentes etiologías que vamos a ver más adelante. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta algunos términos importantes, ¿no? Porque vamos a tener que denominar a ese paciente en la medida que nosotros identifiquemos a qué nivel de la médula se ha presentado la lesión. Si compromete pues las 4 extremidades, entonces nosotros diremos que el paciente es un cuadri, ¿no? Si compromete las extremidades inferiores, diremos que es un para, ¿no? Pudiendo ser paraplegia o tetraplegia, ¿no? O cuadriplegia o paraplegia. También tenemos que tener en cuenta para esto, recordar qué cosa es un miotoma, ¿no? Y un dermatoma. ¿Por qué? Porque si la lesión de acuerdo o según el nivel de la lesión, podemos evaluar a través del movimiento, entonces nosotros evaluaremos los miotomas. ¿Y qué cosa es un miotoma? Es un área de músculos, ¿no? O un grupo de músculos que es inervado por una raíz específica. Y el dermatoma es el área de piel que va a estar inervada por una raíz sensitiva. En ese sentido, nosotros debemos pues identificar o conocer acerca de los miotomas y los dermatomas para poder dar el diagnóstico de nuestro paciente en este tipo de lesión. Debemos considerar que el paciente tiene un nivel neurológico y el nivel neurológico va a estar dado por la identificación del nivel motor o del miotoma y del dermatoma, ¿no? O sea, el nivel motor y el nivel sensitivo. También tenemos un nivel esquelético. El nivel esquelético se va a determinar a través de una ayuda, de un examen de ayuda al diagnóstico, que puede ser desde un examen radiológico, puede ser una resonancia magnética, puede ser inclusive hasta una placa radiográfica que nos indique a qué nivel se ha dañado la vértebra, ¿no? Y que no siempre puede coincidir exactamente con el nivel neurológico, ¿no? Pero generalmente siempre tienen relación, es 1 o 2 por encima o por debajo, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta si la lesión que tenemos es una lesión de tipo completo o una lesión de tipo incompleto. ¿A qué le llamamos lesión de tipo completo o incompleto, ¿no? Esto es algo que nosotros lo determinamos a través de una evaluación clínica. Y la evaluación clínica consiste en realizarle al paciente un examen de tacto rectal. Le indicamos o realizamos el tacto rectal y le pedimos al paciente que nos manifieste si tiene sensibilidad, si percibe alguna sensación, ¿no? Que puede identificarla como, no necesariamente decir me están haciendo un tacto rectal, sino simplemente puede sentir tengo una sensación de presión, tengo una sensación de ardor, de quemazón. Si es que sucediera esto, significa, ¿no? Si nosotros, a ver, como un ejemplo, si nosotros imaginamos la médula como un cable de luz, ¿no? Tenemos la fundita esa que cubre a todos los cablecitos que van por dentro, ¿correcto? Entonces, si nosotros cortamos todo ese cable, se van a separar todos los cablecitos que van por dentro. Entonces, si el paciente no percibe absolutamente nada, diremos que es una lesión completa. Pero si el paciente percibe algún tipo de sensación, por más leve que pueda ser, entonces nosotros asumiremos que estamos frente a una lesión de tipo incompleto. ¿Y qué significa? Que han podido quedar algunas conexiones de la médula todavía intactas, ¿no? Pero eso no nos garantiza ni significa que el paciente pueda recuperar la capacidad motora o sensitiva en su totalidad, ¿no? A su normalidad. Eso va a depender de, digamos, la magnitud de la lesión propiamente que se haya presentado, que se presente.
Bien. Esto solamente como información. Nosotros utilizamos esta escala de valoración, ¿no? Que es la escala ASIA, que es una escala americana, ¿no? Que evalúa o explora la sensibilidad y la movilidad, evaluando el nivel sensitivo y el nivel motor de ambos lados, ¿no? Y las zonas de preservación parcial de sensibilidad que se identifican a través del tracto rectal, ¿no? Esta evaluación nos permite a nosotros identificar si estamos frente a una lesión de tipo completo o incompleto, como lo hemos explicado, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a caracterizar este tipo de lesiones, ¿no? Si hablamos de completas o incompletas. Esta clasificación ASIA la divide a las lesiones medulares, ¿no? En dos grandes grupos, ¿no? Las lesiones completas, que son las lesiones ASIA A, y las lesiones incompletas, que son ASIA B. Pero dentro de la B van a considerar estas otras tres, la C, la D y la E, ¿no? ASIA C, ASIA D y ASIA E. ¿Qué significa? Si nosotros realizamos el examen de tacto rectal y vemos que hay ausencia de la función motora y sensitiva que se extiende hasta los segmentos sacros S4, S5, o sea, el paciente no siente absolutamente nada, quiere decir que estamos frente a un ASIA A. Si hay algo de preservación, entonces nosotros diremos ASIA B, que es incompleta. Pero dentro de esta también nosotros nos guiamos a través de un examen que le llamamos de un test muscular. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, le ponemos una valoración a la capacidad del movimiento que realiza o puede ejecutar el paciente. Y de acuerdo a eso, nosotros consideramos, ¿no? Si el test muscular es menor de 3, le ponemos que es un ASIA C. Si es más de 3, ¿no? Le ponemos un ASIA D. Y si obviamente el paciente recupera la función motora a su normalidad, ¿no? Estaremos hablando de un ASIA E. En este caso, no estamos hablando de una lesión medular propiamente, sino podríamos hablar de un problema, digamos, de contusión medular, un proceso inflamatorio de la médula, que en un primer momento agudo debuta como si fuese una lesión medular de tipo B, o sea, incompleto, ¿no? Con cierta preservación de la sensibilidad, ¿no? Y que conforme va disminuyendo ese proceso, va pues recuperándose la sensibilidad en la parte motora y sensitiva, ¿no? Hasta casi la normalidad, ¿no? En otras palabras, en esos casos no hay sección medular, ¿no? No hay una sección medular, ¿no? Solamente un proceso inflamatorio, un proceso de repente que puede haber sido generado por un proceso infeccioso o de repente un evento traumático que ha condicionado solamente una contusión medular, no una sección medular, ¿ok? Es importante también tener en cuenta las causas que nos van a producir este tipo de lesiones. Y tenemos nosotros las de etiología congénita, ¿no? Y las de etiología adquiridas. Este es un tipo de clasificación donde dentro de las congénitas, pues una de las más conocidas o frecuentes que podemos encontrar son las secuelas por mielomeningocele, ¿no? Eso seguramente también ustedes en algún momento han podido observar. Luego, dentro de las adquiridas, nosotros por el tipo de hospital que tenemos, por la población cautiva que manejamos, las traumáticas son las que tienen mayor, digamos, en la estadística son las que más predominan. Y en realidad, las de origen traumático es donde más nosotros podemos evidenciar el cuadro clínico, ¿no? Porque a veces cuando tenemos una lesión de tipo infeccioso, que tiene causa infecciosa, neoplásica, de repente el cuadro clínico es un poquito más, no es tan preciso para poder identificar las etapas que vamos a conversar más adelante, ¿no? En cambio, en una traumática sí se delimitan mejor. Entonces, para los fines académicos, generalmente siempre usamos una lesión medular que sea de origen traumático, ¿ok? Aquí tenemos otra forma de clasificarlas, pero finalmente viene a ser lo mismo, las que son de etiología traumática
que pueden ser por proyectil arma de fuego, por accidentes de tránsito, por caídas, ¿no? Esa es la frecuencia, digamos, que manejamos en mi hospital. Las de tipo no traumático, por ejemplo, tenemos etiologías que están relacionadas al desarrollo, al neurodesarrollo, como las de espina bífida con mielomeningocele, ¿no? Tenemos las escoliosis severas, ¿no? Que generalmente son congénitas, que pueden ser parte también de algún síndrome, ¿no? En realidad yo en mi experiencia no he observado, no he visto muchas. Alguna vez vi cuando roté por el Hogar Clínica San Juan de Dios, pero después nunca más volví a ver casos que sean lesiones medulares secundarias a una escoliosis severa, ¿no? Luego, adquiridas, tenemos las bacterianas, las parasitarias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ELA, ¿no? ELAS. Dentro de las virales también en estadios ya terminales, por ejemplo, hemos visto post-HIV, ¿no? Post-HIV. Luego tenemos las degenerativas, que pueden ser producto de las secuelas o compromisos ya considerables de las hernias de núcleo pulposo, que en realidad no tendrían por qué llegar, ¿no? Porque se le debe dar un abordaje temprano, ¿no? Que inclusive si no ceden los tratamientos de hernia de núcleo pulposo con los tratamientos de rehabilitación convencionales, pues en muchos casos debemos de llegar a la cirugía previa, ¿no? Entonces no habría razón de repente de tener que llegar a este tipo de secuelas, ¿no? Por una hernia de núcleo pulposo, ¿no? Tenemos también las neoplásicas, ¿no? Las neoplásicas, las vasculares nunca he visto, las metabólicas tampoco nunca he visto, las idiopáticas, aquí tenemos también que pueden ser las esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la neuromielitis, ¿no? Y las iatrogénicas que pueden ser causadas o secundarias a las radiaciones o a eventos postquirúrgicos, ¿no? Como iatrogenia propiamente, ¿no? Las de radiación no necesariamente tiene que ser iatrogénicas, ¿no? Pueden ser como resultado de un tratamiento posterior a identificar un problema neoplásico, ¿no? Entonces estas serían las características, las etiologías más frecuentes que se las presento en dos tipos de clasificaciones, ¿no? De repente en la última es un poquito más amplio y nos da un poquito más de panorama en la posibilidad o intención de poder identificar este tipo de lesiones ante este tipo de diagnósticos específicos, ¿no? Entonces, como les decía, en las lesiones medulares de origen traumático, generalmente es más fácil poder identificar las fases de las lesiones medulares, que son dos: etapa de shock medular y la etapa o fase de recuperación refleja, ¿no? Entonces, a la fase de shock medular asumimos que se presenta desde el momento en el que se presenta la lesión propiamente, ¿no? Hasta, no tiene un tiempo preciso, ¿no? La literatura habla que puede durar hasta varias semanas, ¿no? Hasta 7 semanas, inclusive en algunos casos menciona. Pero como parámetro a nosotros, para poder decir, termina esta etapa y se inicia la fase de recuperación refleja, nosotros consideramos la aparición de los reflejos, ¿no? Entonces, decimos que la etapa de shock medular se va a caracterizar primero porque se presenta desde el momento en el que se produce la lesión y evidenciamos la parálisis por debajo del segmento medular que se ha lesionado, ¿no? Por eso es tan importante conocer los miotomas, porque tenemos que identificar el nivel medular que se ha comprometido. Cuando observamos que hay parálisis por debajo de este, entonces nosotros consideramos pues que estamos en esta etapa, ¿no? Inmediata. Tenemos también la ausencia total de la sensibilidad por debajo del miotoma o dermatoma comprometido, ¿no? Luego tenemos una parálisis total, ¿no? Una reflexia total por debajo de la lesión. Y se va a caracterizar esta etapa porque hay flacidez, ¿no? Flacidez, arreflexia, ¿no? Va a haber una pérdida del control de los esfínteres, ¿no? Entonces vamos a entrar en el problema de las incontinencias, ¿no? Vamos a tener abolición de la función sexual también, ¿no? Se pierde el efecto de la erección en ese momento también.
y vamos a decir, ingresamos o vamos entrando a la etapa de la actividad refleja o recuperación de la actividad refleja, cuando podemos evidenciar la aparición de los reflejos, ¿no? Bulbocavernosos y cremasterianos o perianales, ¿no? Entonces nosotros aquí decimos, acaba la etapa de shock medular y se inicia la etapa de la actividad refleja, ¿no? Obviamente va a continuar de repente la parálisis, ¿no? La alteración de la sensibilidad también. Se puede también ya, dependiendo del nivel de la lesión, podemos ir recuperando ciertas características en cuanto al tono que pueden llegar inclusive hasta la espasticidad, ¿no? Podemos seguir también con la incontinencia, ¿no? Y se puede recuperar ya la erección refleja, ¿no? Pero se pierde pues el aspecto de la sensibilidad en este sentido también, ¿no? Entonces, estas son las dos etapas que nos van a caracterizar básicamente las lesiones medulares, ¿no? La etapa de shock medular y la etapa de refleja, la etapa refleja, que no tienen tiempos definidos, sino nos orientamos de un parámetro clínico generalmente, ¿no? Y uno de ellos, el principal, para decir terminó e inicia la otra, es la aparición de los reflejos bulbocavernosos y cremasterianos, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de lesiones, ¿no? Como les mencionaba, es a través básicamente del examen físico, ¿no? Donde nosotros vamos a identificar que hay un compromiso motor, un compromiso sensitivo y un compromiso neurovegetativo. Podemos corroborarlo a través de algunas pruebas diagnósticas, como son una resonancia magnética, que nos va a permitir, o una placa radiográfica, que obviamente pues, será de mayor utilidad la resonancia magnética, ya que nos va a identificar el nivel vertebral y de repente nos va a dar también una orientación en cuanto al nivel neurológico, que debe ser corroborado clínicamente a través de la evaluación de los miotomas, como lo habíamos mencionado. Y la evaluación a través de la escala ASIA, que esto generalmente lo maneja la especialidad de rehabilitación, ¿no? Generalmente el neurólogo, el neurocirujano no lo maneja mucho, a nosotros sí, porque nos permite de repente orientarnos un poquito en cuanto a la proyección que vamos a tener con este paciente, el pronóstico de recuperación. Por eso es de que se nos menciona, ¿no? Entonces, como les decía yo, es muy importante para mí identificar el nivel motor y el nivel sensitivo de mi paciente, ¿no? Y esto va a estar en relación a que mi lesión puede estar en la región cervical, torácica, lumbar, sacra, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos en un segmento que me permite evaluar el nivel motor, entonces yo lo voy a evaluar a través del movimiento, porque vamos a evaluar los miotomas. Pero si estamos en un segmento o en un nivel donde yo no puedo evaluar estos niveles a través del movimiento, entonces me guiaré a través de un parámetro sensitivo. Por eso es que es importante recordar también los dermatomas. Cuando hablamos de lesiones que se van a presentar a nivel cervical, entonces nosotros podemos considerar estos miotomas y vamos a evaluar estas raíces nerviosas, ¿no? A través de estos movimientos. La flexión del codo, los extensores de la muñeca, los extensores de los dedos y los flexores de los dedos. Si nosotros observamos que el movimiento se ejecuta, ¿no? En su normalidad, o ya comienza a tener alguna evidencia de algún tipo de falta, digamos, de ejecución del movimiento en su normalidad total, entonces nosotros consideraremos que ya esa raíz tiene cierto daño o cierta afectación. Y consideraremos que ya puede estar el nivel de la lesión a ese nivel. Igualmente consideramos, pues, si hay compromiso de miembros inferiores y podemos evaluar los movimientos, ¿no? Desde la raíz L2, L3, L4, L5, S1. Como ven ustedes aquí, a través del movimiento de flexión de cadera, extensores de rodilla, dorsiflexión de tobillo, extensores largos
del primer dedo y el flexor plantar del tobillo. Hacia les mencioné que se evaluaba teniendo en cuenta un test muscular. Y estas son las claves del test muscular que nosotros debemos considerar, donde vamos a ponerle una valoración a nuestro movimiento, ¿no? Entonces, 0, como pueden ver ustedes aquí, es una parálisis total, no hay movimiento, no se observa ningún tipo de movimiento. Yo le pondré 1 cuando evidencio que hay una contracción muscular visible o palpable a ese movimiento, cuando le solicito al paciente que ejecute ese movimiento. Si el paciente ejecuta el movimiento en forma activa, sin gravedad, sin vencer gravedad, le pondré una valoración 2. Si ejecuta el movimiento activo, ¿no?, contra una gravedad, entonces le pondremos una valoración 3. Si el paciente realiza, ¿no?, el movimiento activo contra gravedad y contra alguna resistencia, entonces le pondremos 4. Y si el movimiento vence la gravedad y una gran resistencia, entonces quiere decir que el paciente ejecuta su movimiento con toda normalidad. Es así que estos miotomas, ¿no?, que vemos aquí, los vamos a evaluar a través del movimiento y vamos a ir valorando la calidad de ese movimiento, poniéndole esta valoración o esta puntuación. De esa forma, nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente en un ingreso, ¿no?, en un ingreso, y conforme vamos avanzando con la terapia, vamos a ir reevaluando este test muscular y observando, ¿no?, si es que se recupera algo la capacidad de movimiento de estos miotomas comprometidos. ¿Esto por qué es importante? Porque la mayoría tiene idea de que un paciente con lesión medular no mueve absolutamente nada, ¿no? Y muchas veces, efectivamente, cuando tenemos la lesión, el paciente, pues, le realizamos el test muscular y tiene 0 en todo. Pero conforme vamos avanzando en el tiempo y vamos iniciando las terapias, vamos viendo que de repente ese paciente puede mejorar un poquito y le vamos poniendo una valoración de 1 o 2 de repente, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros precisar, ¿no?, con mayor, digamos, fineza, el nivel de la lesión. Y eso es importante para mí porque me va a permitir diseñarle el programa de rehabilitación a mi paciente, teniendo en cuenta que si hay, aunque sea una valoración de 1 o 2, de repente ese paciente puede lograr algo más, ¿no?, que si tuviera la valoración de 0. Entonces, el nivel de la lesión puede mejorar, ¿no? Y obviamente las metas y los objetivos también pueden variar algo, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros los médicos rehabilitadores conocer de esta evaluación de los miotomas, de los dermatomas y de estos test musculares que son de gran ayuda para nosotros. Como ven ustedes aquí, ¿no?, tenemos desde D2 hasta L1, ¿no?, va a corresponder, pues, al segmento que corresponde a tronco, abdomen y pelvis. Y ahí en este segmento nosotros no podemos, pues, decirle a los diferentes grupos musculares o valorar esos grupos musculares a través del movimiento propiamente, ¿no? Entonces, aquí en este, digamos, segmento, nosotros nos guiamos para poder identificar el nivel neurológico a través del test de sensibilidad. Test de sensibilidad, ¿no? Y también el test de sensibilidad tiene, pues, una valoración, ¿no?, donde 0 es anestesia total, 1, acá hay un pequeño error, es hipoestesia, ¿no?, hipoestesia, y 2 es una sensibilidad normal, ¿no? Entonces, esto que está escrito, todo esto que está escrito, se grafica con este dibujo que seguramente les será más familiar a ustedes, ¿no?, todo este dibujo. Entonces, vean ustedes aquí los dermatomas, ¿no? Acá están graficados los diferentes dermatomas. Y habíamos dicho que si nuestra lesión se presenta a nivel de tronco, abdomen o pelvis, no podemos evaluar el nivel a través del movimiento como lo haríamos con los miotomas de miembros superiores o miembros inferiores, a través del movimiento. Entonces aquí nos tenemos que guiar a través de un parámetro sensitivo. Y es la evaluación de los dermatomas la que nos va a permitir identificar el nivel de la lesión
a través de, o en el cual se ha lesionado la médula, ¿ok? Obviamente, mientras más baja sea mi lesión, ¿no? Mientras más bajo sea mi nivel afectado, obviamente es mejor para mí. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que todo lo que está hacia arriba del nivel de la lesión está sano y todo lo que esté por debajo del nivel de la lesión está comprometido, ¿ok? Entonces, mientras más bajo, si yo tengo un nivel a nivel de las tetillas que corresponde al nivel de T4, será, ¿no?, de un pronóstico más reservado que si yo tengo un nivel de afectación de 12, que es por debajo del ombligo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Quiere decir que todo lo que está, si es de 12, todo lo que está hacia arriba estará conservado. Y todo lo que esté por debajo estará afectado, ¿no? Entonces quiere decir que tendré más zonas indemnes, ¿no?, de mi tronco y abdomen, ¿no es cierto? A diferencia si mi lesión fuese en T4, ¿ok? Miren ustedes, todo lo que es solamente de aquí para arriba está sano y de aquí para abajo está afectado. ¿Qué quiere decir sano o afectado? Que va a haber compromiso motor, sensitivo, ¿no? Y derecho neurovegetativo, ¿ok? Entonces es importante que nosotros recordemos esto porque tenemos que evaluar, ¿no?, sensitivamente los dermatomas de nuestros pacientes, ¿no? Si es que la lesión se sospecha a nivel torácico o abdominopélvico. Bueno, llegamos a la parte del tratamiento propiamente, ¿no? El tratamiento de rehabilitación. El tratamiento de rehabilitación, bueno, ustedes recordarán que es multidisciplinario e interdisciplinario. En esa intención, en ese sentido, debemos de recordar pues que el paciente no va a llegar directamente a nosotros. El paciente va a ser abordado por la especialidad de neurocirugía, emergencia, UCI, cirugía, no sé, porque de repente el paciente puede haber tenido todavía situaciones intercurrentes durante su evolución. En ese contexto van a hacer la interconsulta a nuestra especialidad, ¿no?, que no hay un tiempo preciso, digamos, a la semana, a las 2 semanas. Eso va a depender de cuán estable puede estar nuestro paciente y obviamente del criterio y el conocimiento que tenga la especialidad, el médico de la especialidad tratante. En ese caso, ustedes que van a desarrollarse o desenvolverse posteriormente, o se van a capacitar en un futuro en las especialidades que puedan tener que ver con esto, cirugía, traumatología, neurocirugía, qué sé yo, entonces ustedes me harán la interconsulta en el momento que ya su paciente se encuentra estable desde la especialidad que ustedes están desarrollando. Ya en ese momento, ¿no?, yo indicaré pues un tratamiento de mi especialidad, ¿no?, que va a estar orientado, ¿no?, en varios aspectos, como ustedes pueden ver aquí. La terapia física, la terapia ocupacional, el enfoque psicológico, la orientación psicológica, la orientación también desde el punto de vista sociolaboral, porque ese paciente tiene que volver a reinsertarse sociolaboralmente, dependiendo de su edad, de su nivel académico, qué sé yo, ese paciente tiene que volver a ser productivo. Y también la orientación que se le va a dar pues desde la parte de la sexualidad, ¿no? Porque también hemos visto que se va a ver comprometido ese aspecto. Entonces, como ven ustedes aquí, se cumple este tipo de lesiones, también es de un abordaje multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Cuando el paciente todavía se encuentra en cama, ¿no?, pero ya se encuentra estable, puede ser momento en el cual la especialidad tratante nos haga la interconsulta. Entonces aquí nosotros tendremos en cuenta algunas recomendaciones de tipo general, ¿no?, que van orientadas al enfoque o al manejo de la parte cardiovascular. Entonces nosotros recomendaremos pues que se haga el vendaje correspondiente de los miembros inferiores, que se haga el cambio progresivo, ¿no?, en forma progresiva, los cambios de postura, ¿no? El paciente en un comienzo está en un decúbito total, ¿no?, en un decúbito total, y se tiene que ir incorporando a la posición de sedente, ¿no?, y luego, si es posible, a la posición en bipedestación,
que obviamente no lo va a lograr por sí solo, ¿no? No lo va a lograr por sí solo, de repente tendrá que ser a través de la ayuda de algunas indicaciones de ayuda biomecánica, ¿no? Como sillas con sistema de bipedestación, ¿no? Luego tenemos también que dar algunas pautas con respecto al control de las disinergias. ¿Qué cosa es esto? Esta es una complicación que suelen tener algunos pacientes que presentan niveles de lesión alto. Llamémosle lesiones altas, puede ser desde de 3 hacia arriba, ¿no? Generalmente se presenta en pacientes que son cuadriplégicos, ¿no? Y que se va a presentar como o va a constituir verdaderamente una emergencia, ¿no? El paciente se descompensa y debuta como si fuese una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, tenemos que conocer de esto porque muchas veces los pacientes pueden llegar a emergencia, ¿no? Este tipo de paciente es un paciente cuadripléjico con sintomatología compatible a una crisis hipertensiva y lo que está realizando es una disinergia, ¿no? Una complicación que generalmente puede estar desencadenada por una situación que ponga o altere la homeostasis del paciente, que puede ser desde un cuadro infeccioso generalizado, puede ser una herida infectada, puede ser una vejiga de repente que no está siendo evacuada adecuadamente y está plena, ¿no? Está con volumen ahí o haciendo una retención urinaria, o un intestino ocupado de muchos días, también puede desencadenar este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que haga este tipo de complicaciones o que llegue a la emergencia, lo primero que tenemos que tratar es de identificar cuál es el factor desencadenante para poder liberarlo y luego, o atenderlo, ¿no? Si es que es un cuadro infeccioso, por ejemplo, y luego, pues en simultáneo, manejar esta situación que es como una crisis hipertensiva que presenta el paciente, ¿no? A eliminar la causa, como estamos mencionando, ¿no? Desde las recomendaciones genitourinarias, como vimos, este paciente va a presentar, pues, incontinencia, ¿no? Incontinencia. Entonces, es importante que de repente se le coloque o pierde la capacidad muchas veces de poder evacuar espontáneamente, por lo tanto va a tener una vejiga pues ahí con volumen, ¿no? Que no va a poder ser evacuado. Entonces, en ese sentido es preferible a estos pacientes cuando llegan a emergencia colocarles una sonda Foley, ¿no? Una sonda Foley es la sonda permanente que debe desclamparse cada cierto tiempo para poder evacuarla, ¿no? Luego se le tiene que orientar al paciente para que pueda aprender o realizar su cateterismo intermitente y todo ese aspecto lo manejamos nosotros en rehabilitación, ¿no? A través también de las recomendaciones que le va a dar nuestro personal de enfermería con el cual trabajamos, ¿no? Los lavados vesicales también hay que considerarlos, ya que las infecciones urinarias son complicaciones muy frecuentes en estos pacientes, ¿no? Porque pierden la capacidad de evacuación espontánea, por lo tanto, siempre en la vejiga va a haber un remanente de orina, y este remanente, pues, predispone a ser un medio de cultivo para infecciones sobreagregadas, ¿no? Tenemos también, dependiendo del compromiso que se presente, ¿no? Podemos tener, aquí tenemos que trabajar muchas veces también con el urólogo, porque hay que hacer la medición de los esfínteres vesicales, ¿no? Pueden estos haber perdido su capacidad de contracción, ¿no? De dilatación y contracción. Entonces puede ser una vejiga incontinente, ¿no? O puede ser una vejiga continente. Entonces se trabaja con el urólogo, quien va a dar la medicación correspondiente para que a través de las técnicas de evacuación, ¿no? O masajes suprapúbicos que le vamos a enseñar al paciente, de repente pueda lograr evacuar en forma espontánea, sin necesidad de tener que cateterizarse permanentemente, ¿no? Entonces esto es algo importante que debemos de también cuidar desde un inicio con nuestros pacientes, ¿no? Tener cuidado también o recomendar los cuidados de puntos de apoyo, ya que estos pueden predisponer, como son pacientes que van a estar en largo tiempo en posturas, posiciones permanentes, digamos, en decúbito, en sedente, entonces
puede predisponerse a la aparición de úlceras de presión, ¿no? Y esto finalmente nos va a complicar a nosotros nuestro trabajo después cuando querramos hacer las movilizaciones correspondientes, ¿no? También tenemos que dar recomendaciones desde el punto de vista gastrointestinal. Esto va a estar orientado también en cuanto a, o teniendo en cuenta el nivel de la lesión. Si tenemos un paciente con un nivel muy alto, probablemente va a ser pues necesario que inclusive la familia ayude en este sentido para poder lograr la evacuación del paciente, ya que éste pierde la capacidad de poder evacuar espontáneamente. Entonces muchas veces tenemos que llegar hasta la extracción manual o digital de los fecalomas, ¿no? Entonces nos ayudamos mucho con las dietas, con que tengan abundante residuo, ¿no? Fibra, luego a líquidos, ¿no? Los laxantes orales inclusive, o inclusive las ayudas a través de los supositorios, ¿no? Aún así, a veces llegamos hasta la extracción digital, sobre todo en pacientes que tienen niveles altos, ¿no? Ahora, en cuanto a los tratamientos de rehabilitación propiamente, los tratamientos de rehabilitación propiamente se van a diseñar teniendo en cuenta el nivel de la lesión. Como habíamos mencionado, no podemos generalizar un solo programa para todos los pacientes. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que la parte de la terapia física se va a direccionar o se va a dirigir, se va a plantear teniendo en cuenta el nivel de la lesión. Mientras más alta sea la lesión, obviamente la fisioterapia respiratoria recuperará también mayor importancia. Mientras más baja sea la lesión, obviamente la fisioterapia respiratoria es un complemento nada más. Igualmente, mientras más alta sea mi lesión, yo voy a tener menos zonas sanas o menos miotomas que potenciar, menos miotomas que recuperar. Por lo tanto, mis metas y mi pronóstico será pues también de menos objetivos, ¿no? Porque va a tener menos capacidad de poder recuperar movimiento. Pero por el contrario, si mi lesión es más baja, ¿no? Mientras más baja sea mi lesión, obviamente yo voy a tener más miotomas, ¿no? Que potenciar, más grupos musculares que potenciar. Por lo tanto, tendré más objetivos o más metas que lograr, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta situación. Ahora, ¿en quién yo voy a hacer más terapias? ¿No? También esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo voy a indicar el tratamiento de rehabilitación? Tenemos que tener muy claro de que identificando mi nivel de lesión, yo voy a tener algunas metas que lograr específicas. Entonces, si mi paciente es un paciente cuadri, ¿no? Cuadri, entonces probablemente mis metas sean menores. Por lo tanto, en cuanto al tiempo, si es un paciente que está debidamente tratado, abordado y no evoluciona con situaciones intercurrentes, aproximadamente entre 4 y 6 meses yo debo haber logrado mis metas. Por el contrario, si es un paciente que es un para, o sea que su nivel es mucho más bajo, entonces yo consideraré que sus metas son mayores, porque hay más grupos que potenciar. Por lo tanto, sus metas también serán más metas las que debo lograr con este paciente. Entonces yo le doy generalmente entre 6 y 8 meses para poder lograr estos objetivos o estas metas. En esa medida yo voy diseñando mi programa de rehabilitación. De hecho, sea en un cuadri o sea en un para, después de haber logrado las metas, yo debo de continuar con un programa de rehabilitación que le llamamos un programa de mantenimiento y que necesariamente no debe necesariamente ser en un centro de rehabilitación. Eso yo debo de acostumbrarlo, entrenarlo, educarlo a mi paciente para que él adecue en su vivienda un ambiente donde él pueda tener algunas ayudas, ¿no? Que le permitan poder seguir realizando su terapia de mantenimiento, porque la fuerza o el trofismo que hemos logrado mantener o recuperar en los niveles que pueden estar parcialmente dañados o que hemos recuperado, deben mantenerse a través del tiempo. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de una terapia de mantenimiento que es basada en el ejercicio, ¿no? El ejercicio que obviamente en un determinado momento será
activo asistido o activo resistido en muchos casos, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos presente estas condiciones, estas situaciones, ya que no siempre el paciente va a tener que ir a un centro de rehabilitación a hacer su terapia. Lo que tenemos que también que tener en cuenta es que las metas se van a plantear de acuerdo al nivel de la lesión, ¿no? Y es de esa forma que si yo tengo capacidad del paciente de poder lograr de repente bipedestación y hacer marcha, también debemos de adecuarle algunas ayudas, ¿no? Ortéticas, ayudas biomecánicas que faciliten la ejecución de la parte funcional que hemos recuperado, ¿no? O sea, de que ese movimiento que el paciente ha logrado pueda aprovecharse de la mejor forma. Para eso, entonces, nosotros también tendremos en cuenta la indicación de algunas ayudas biomecánicas u ortéticas, como pueden ser soportes largos, pueden ser corsets, pueden ser sillas de ruedas, ¿no? Pueden ser diferentes apoyos que van a mejorar la capacidad o la calidad del movimiento de mi paciente. Obviamente, si son pacientes que tienen niveles altos, ese paciente tendrá pues la indicación para su traslado de uso de silla de ruedas, ¿no? Y dependiendo del nivel de la lesión, yo también indicaré una silla mecánica o una silla electrónica, ¿no? También indicaré, ya que dependiendo del nivel de la lesión puedo tener un mayor o menor compromiso de tronco, yo indicaré lo que le llamamos, pues dentro de lo que son ortéticos, corsets, ¿no? Que en este caso son corsets semirrígidos los que vamos a utilizar en estos pacientes, ¿no? Para poder mantener la postura y evitar a largo plazo la posibilidad de adoptar algunos defectos posturales de columna que se pueden sumar a este tipo de lesiones, dado que estos pacientes van a permanecer pues en posiciones sedente por mucho tiempo, ¿no? O prolongadas, ¿no? Posición sedente prolongada porque siempre van a estar en silla de ruedas. Si mi paciente ha logrado hacer marcha o hacer bipedestación y tiene un nivel que le favorece para hacer marcha, entonces también le podré indicar algunas ayudas que van a facilitar. Pero vamos a ver esto aquí en estas imágenes. Nosotros le llamamos soportes largos. Regresamos aquí. ¿Dónde está eso? Vamos a ir por partes mejor, si no nos vamos a confundir. Ya está. Vamos a ver lo de los soportes largos más adelante a través de unas imágenes que les va a aclarar un poco más este concepto, ¿ok? Pero los soportes largos son los que van a permitir que mi paciente pueda pararse, ¿no? Sostenido en estas estructuras que son de tipo metálico, como lo vamos a ver más adelante. A ver, el tratamiento entonces de mi paciente con lesión medular va a estar basado en metas, ¿no? Y estas metas van a estar basadas principalmente en la determinación de mi nivel de lesión propiamente. Y mi nivel de lesión lo voy a identificar a través de la evaluación neurológica, identificando mis miotomas o mis dermatomas comprometidos, ¿ok? Entonces, las metas que yo busco con este paciente básicamente es recuperar la parte motora de algunas raíces que de repente puedan estar parcialmente dañadas y poderlas recuperar, ¿no? Algunas raíces que por el tipo de lesión pues se manifiesten como una afectación digamos, de tipo absoluta, ¿no? Y que a través del proceso que va a pasar esta lesión, donde va a ir desinflamándose poco a poco, ¿no? El edema de la médula, el proceso inflamatorio de la médula propiamente del evento traumático, ¿no? Que es característico de un evento traumático, vamos a ir identificando las raíces que puedan estar conservadas y podamos irlas potenciando para poder mejorar de repente la condición de movimiento de nuestro paciente.
Otra meta que nosotros aspiramos con este tipo de pacientes es que logren tener la mayor independencia funcional. Por eso es, y esto va a estar pues como consecuencia, ¿no?, de la recuperación motora de aquellos miotomas o aquellas raíces que estén parcialmente dañadas, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a ver que nuestro paciente podrá recuperar una independencia funcional. A esto, obviamente, pues vamos a poderlo ayudar de repente con todas estas ayudas biomecánicas u ortéticas que hemos mencionado, ¿no? Otro objetivo o meta que nosotros aspiramos con estos pacientes es la integración sociolaboral, ¿no? Que finalmente, a pesar de las discapacidades que pueda tener, este paciente pueda reintegrarse en la parte sociolaboral. Todo esto finalmente va a mejorar pues la calidad de vida del paciente, ¿no? Definitivamente la va a mejorar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Es un tratamiento a veces un poco largo porque los pacientes pueden cursar con situaciones intercurrentes, ¿no? Infecciones sobreagregadas, de repente eventos que puedan haber sido importantes dentro de la adquisición de la lesión. De repente si fue una herida de bala, por ejemplo, ¿no? Ese paciente de repente se lesionó alguna víscera, ¿no? Y primero, obviamente, es estabilizar este aspecto, ¿no? Estabilizar este aspecto y seguidamente ya entrar al abordaje del tratamiento de la recuperación de los miotomas que pudieran estar parcialmente dañados, ¿no? Pero primero el paciente tiene que estabilizarse desde todo el sistema en general, ¿no? ¿Cuáles son las metas físicas que aspiramos con nuestro paciente con lesión medular? Obviamente mejorar la postura sedente y, si el nivel lo permite, también mantener una posición bípeda correcta, ¿no? Lo más correcta posible. Mejorar el trofismo muscular remanente o mantenerlo, ¿no? Ya que finalmente estos pacientes siempre van a atender a la hipotrofia, sobre todo en los niveles por debajo de su lesión, pero de una u otra forma siempre el tratamiento involucra también las movilizaciones pasivas de los segmentos que están por debajo del nivel de la lesión para tratar de mantener el trofismo, ¿no? A la larga igual va a hipotrofiar, pero bueno, algo se tiene que tratar de hacer para poder evitar que sea tan tempranamente, ¿no? Evitar la sobrecarga, ¿no?, sobre puntos de apoyo específicos, ¿no? Si el paciente está en decúbito, cuidar los puntos de apoyo, ¿no? Codos, la región sacra, ¿no?, los talones, qué sé yo, porque si el paciente va a permanecer mucho tiempo en esta posición, pues se puede tener la presentación de úlceras de presión en estos niveles. Si el paciente ya logra posición sedente, la región isquiática, ¿no?, o la región coccigia también es de bastante compromiso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Evitar las rigideces, pues, y la anquilosis de algunas articulaciones también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también metas funcionales, ¿no? Si este paciente, dependiendo de su nivel de lesión, qué es lo que puede lograr, si va a poderse desplazar él por sus propios medios, entonces indicarle una adecuada o correcta silla de ruedas, y si va a poder hacer marcha, también las ayudas que correspondan, los soportes largos, los bastones canadienses, qué sé yo, todas estas ayudas que puedan facilitar funcionalmente esa actividad, ¿no?, que es la marcha, la bipedestación y la marcha, o el desplazamiento o traslado en sí. Mejorar las capacidades respiratorias, ¿no? Eso habíamos mencionado que va a depender mucho también del nivel de la lesión. Si mi nivel es más alto, obviamente tenemos que insistir más con fisioterapia respiratoria. Si la lesión es más baja, de repente la fisioterapia respiratoria va a ser solamente un complemento, ¿no? Esto va a traer de la mano también mejorar la parte cardíaca, ¿no? La parte urinaria o vesical y rectal o intestinal también es importante considerarla porque, como les había mencionado, pueden traernos complicaciones si es que el paciente tiene un nivel de lesión muy alto. La parte sexual también es importante abordarla, ¿no? Es muy importante, y nosotros somos la primera, digamos, somos los que le vamos a dar el primer enfoque a esto, ¿no? Luego ya de repente puede ser derivado el paciente con un urólogo o con un ginecólogo de repente, ¿no? Dependiendo de si es varón o dama, el paciente.
aquí muchas veces antes era un problema porque la fertilidad pues se ve comprometida, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes muchas veces hay que hacer los tratamientos de fertilidad asistida. Entonces, si es paciente varón, hay que hacer los procedimientos para obtener los espermatozoides más adecuados y poder hacer la fertilización in vitro o la implantación en la dama, ¿no? Y si la paciente es la mujer, hay que obtener también el óvulo y hay que hacer todo el procedimiento asistido. En el caso de los varones, pues como se pierde la capacidad de la erección, entonces hay que trabajar mucho la parte emocional y también a orientarlo con la indicación de la medicación que hay en la actualidad para este tipo de problemas. Bueno, anteriormente se trabajaba mucho con prótesis penianas, ¿no? Con prostaglandinas que se inyectaban en los cuerpos cavernosos y se lograba la erección. En la actualidad, pues ahora existen sustancias como el sildenafil, el tadalafilo, que van a permitir que incremente la parte vascular y se produzca pues la erección, ¿no? Refleja. Pero se recupera, digamos, con este tipo de medicación la erección, la parte mecánica del proceso, ¿no? Más no la parte sensitiva, ¿no? Pero bueno, ya este abordaje es bastante adecuado para el varón, sobre todo que ve pues en una erección la realización de la parte de su sexualidad, ¿no? En el caso de la mujer es un poquito distinto porque pues la mujer no necesita erectar mucho, evidenciar la erección propiamente, ¿no? Entonces, bueno, se le enseña o se trabaja en ambos casos, varón o dama, que aprendan a descubrir sus zonas de preservación sensitiva, ¿no? Y poder aprovechar la estimulación de estas zonas para poder lograr, pues, lo que le llamamos un orgasmo mental, un orgasmo emocional, ¿no? Pero en cuanto a la fertilidad, esto es en cuanto al proceso propiamente de la sexualidad, y en cuanto al abordaje de fertilidad, pues ya es un manejo asistido, ¿no? Pero somos los médicos rehabilitadores los que generalmente siempre empezamos este abordaje, ya que el paciente se identifica mucho con nosotros y le preocupa, ¿no? Y nosotros somos los que lo vamos a orientar en este sentido, ¿no? En cuanto a sus metas ocupacionales, pues hay que potenciar el uso de las facultades presentes de nuestro paciente, ¿no? Mantener la atención en actividades productivas, es decir, tratar de reincorporarlo en la parte sociolaboral, ¿no? Sociolaboral. De esta forma, nosotros ya podremos decir si efectivamente estamos cerrando el proceso de la rehabilitación, ¿no? Con este tipo de abordaje ya en este momento. Dentro de las complicaciones en este tipo de pacientes tenemos pues que evitar las complicaciones que se presenten a nivel de la parte musculoesquelética con la presentación de deformaciones, rigideces, atrofias, ¿no? Considera que como son pacientes que están por mucho tiempo inmovilizados, ¿no? Puede predisponerse a la presentación de osteoporosis prematura, ¿no? Y esto predisponerlos a presentar fracturas patológicas. Por eso hay que cuidar mucho a este tipo de pacientes, ¿no? Y lamentablemente la solución no es darles pues, los suplementos de calcio, porque también ellos terminan haciendo problemas urinarios. Entonces, finalmente, con los años, a veces terminan haciendo problemas de insuficiencia renal, porque a veces sufren de reflujo, ¿no? Reflujo, y esto termina dañando sus riñones, o por los problemas de infecciones urinarias recurrentes que pueden hacer por la dificultad que tienen para poder evacuar espontáneamente, predispone a las infecciones urinarias y esto también termina dañando sus riñones finalmente, ¿no? Entonces hay que, ya cuando el paciente tiene muchos años, hay que tener en cuenta la posibilidad de que ante alguna caída, golpe, o algún movimiento mal realizado, mal ejecutado, puedan presentarse fracturas patológicas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Las complicaciones cardiovasculares también, ya que como paran sentados mucho tiempo, esto predispone a poder presentar pues trombosis venosas, ¿no?
Por eso es de que hay que enseñar a estos pacientes a cada cierto tiempo también poder cambiar de postura, levantando las piernas, ¿no? Para favorecer el retorno venoso y hacerle las movilizaciones que corresponden, ¿no? Sean pasivas o activas, aún en los segmentos que no pueda movilizar en forma voluntaria, ¿no? La parte respiratoria, esta también será una complicación que recobra importancia, pues, mientras más alto sea el nivel de lesión, ¿no? Mientras más alto sea el nivel de lesión, este paciente va a tener más complicaciones de poder o más predisposición para presentar complicaciones a nivel respiratorio, ¿no? O cardiorrespiratorio. La parte gastrointestinal, por la parte de los estreñimientos crónicos, también es una posibilidad de complicaciones que presentan, sobre todo si el paciente es un paciente pues, con un nivel de lesión alto, ¿no? En cuanto al sistema tegumentario y trofismo, hay que considerar pues, la presentación de osificaciones heterotópicas, ¿no? Úlceras de presión que van también a complicar nuestro abordaje. Y aquí vamos a ver, por eso les decía yo, ¿no? En un inicio nuestro paciente puede tener un nivel de lesión alto y que obviamente vamos a evidenciar que no moviliza absolutamente nada, ¿no? Podemos tener pacientes que pueden tener presentación de lesiones, bueno, los niveles neurológicos de la parte cervical tenemos desde C1 hasta C8, ¿no es cierto? Niveles neurológicos. Pero, sin embargo, los niveles que se presentan en este nivel específicamente son bastante complicados, ya que el paciente se encuentra en cuanto a posibilidad de sobrevida, también disminuye considerablemente, ya que hay compromiso pues, de la parte respiratoria, ¿no? Por el nivel, la parte anatómica que se va a ver afectada. Entonces, podemos tener un paciente que puede tener un nivel de lesión hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Y vamos a evidenciar que este pacientito va a tener pues, movimientos mínimos de la cabeza y del cuello, ¿no? Generalmente, pues, su respiración va a ser dependiente de un ventilador, ¿no? Va a ser asistida. Van a tener inclusive mucha dificultad de repente para la comunicación por la presentación pues, del tubo de traqueostomía, ¿no? Y obviamente su dependencia o su posibilidad de poder ser independiente también disminuye considerablemente, ¿no? Muchas veces su capacidad de traslado va a ser de hecho en una silla de ruedas eléctrica que va a tener que tener pues un activador o un control para poderse movilizar con el mentón, ¿no? Ya que la capacidad de movimiento de sus brazos, sus manitos va a ser pues nula, ¿no? Por el nivel de la lesión. Conforme vamos bajando, vamos viendo que esto va mejorando un poquito y va mejorando de repente la capacidad de poder movilizar los bracitos. Realmente pacientes con este nivel yo casi no he visto nunca. Todos los que hemos tenido se nos han muerto, ¿no? Se han muerto por complicaciones respiratorias. Generalmente, ¿no? Los que sobreviven son pacientes que tienen niveles por debajo de C5, ¿no? Donde, como pueden ver ustedes aquí, el paciente ya logra ejecutar algunos movimientos, ¿no? Con su brazo o con su antebrazo, ¿no? Inclusive a veces un poquito algún esbozo en mano, como pueden ver ustedes aquí. Mientras más bajamos en el nivel de la lesión, obviamente, ¿no? El movimiento va mejorando un poquito más, aún llegando a ser pues dependientes, ¿no? Porque el paciente no va a tener muchas veces, dependiendo del test muscular que evidenciemos, ¿no? Que nosotros valoremos en este paciente, vamos a tener pues mayor o menor fuerza para ejecutar esos movimientos, ¿no? Y muchas veces moviliza, pero no tiene la fuerza suficiente para ejecutar ninguna actividad como en este caso, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Conforme vamos viendo que nuestro paciente va bajando en nuestro nivel de lesión, ¿no? Vamos viendo que el paciente tiene ciertas capacidades ya para lograr algunas otras actividades, como ven ustedes aquí en estas imágenes, ¿no? Aquí era donde quería llegar para poder ver lo de los soportes largos, ¿no? Cuando nuestro paciente tiene un nivel desde T10, ¿no? Desde T10,
T2, L3, entonces una de las metas que debemos de aspirar es que ese paciente se ponga de pie, o sea, logre bipedestación. Mientras más va bajando nuestro nivel de lesión, nosotros indicaremos pues como un objetivo o una meta que haga marcha. Y la marcha puede lograrse a través de dos tipos de marcha, podemos lograr en nuestro paciente. Y eso va a depender del nivel de la lesión. Mientras más baja, el paciente va a poder alternar las pelvis, ¿no? Avanzar una pierna y luego la otra, ¿no? Entonces utilizaremos también este tipo de ayudas que le llamamos soportes largos con banda pélvica, ¿no? Soporte largo con banda pélvica. Como lo vemos aquí. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente que tiene estas ayudas, un paciente con lesión medular, si yo lo paro sin esto, no va a poderse sostener. Y si se sostiene, se sostendrá con la fuerza solamente de sus brazos, porque sus piernas no tienen la fuerza suficiente para poderlo sostener. Entonces, a este tipo de pacientes yo le tengo que poner estas ayudas, que se llaman soportes largos. Es decir, mi paciente va a lograr pararse porque va a estar sostenido en estos fierritos y con la fuerza de sus brazos que van a tener un punto de apoyo en las paralelas o en estos bastones que le llamamos canadienses, ¿no? Los bastones que tienen el brazalete se le llaman bastones canadienses. Entonces, el paciente va a poder desempeñar desarrollar la marcha. La marcha será, si el nivel es más alto, entonces utilizará este tipo de ayudas. Y la marcha será, como no puede alternar la pelvis porque no tiene la fuerza suficiente, entonces será una marcha que la va a ejecutar con la fuerza de los brazos. Entonces va a ser como si saltara, como un conejito. Toda la pelvis en bloque va a avanzar, ¿ok? Pero si el paciente avanza alternando una pierna, avanza su bastón, avanza la otra pierna, avanza el otro bastón, ¿no? O se apoya en un brazo, avanza una pierna, avanza el brazo, avanza la otra pierna, quiere decir que hay cierta fuerza en la pelvis y puede alternar, ¿no? Hacer una marcha de tipo alterno, se le llama, ¿ok? Entonces, eso a mí, viéndolo caminar a un paciente, viéndole estas ayudas biomecánicas y viendo cómo camina, a mí también me va a orientar a poder definir el nivel de la lesión y obviamente corroborarlo pues cuando le haga la evaluación de los miotomas y de los dermatomas, ¿no? Me he resfriado y ayer me encerré todo el día porque dije no vaya a ser COVID, pero parece que no es, entonces me ha tupido la nariz. A ver, seguimos. Ya está. Inclusive podemos tener en algunas oportunidades lesiones que van a afectar de repente la cola de caballo, ¿no? Entonces, la marcha va a ser también podríamos decir, tendría un mejor, podríamos verla que se ejecuta con una mayor facilidad. Y en esos casos también ayudaríamos al paciente de alguna manera utilizando este tipo de ayudas que le llamamos OTP, ¿no? OTP, que es una férula que va a evitar que el piececito se le caiga, ¿no? Si no hay, es decir, esto me va a permitir mantener el pie en una posición adecuada, ya que como no hay mucha fuerza probablemente para poder dar el paso, esto en bloque me va a ayudar a avanzar, ¿no? A mantener el pie, a dar el paso con más fuerza de repente y en bloque, manteniendo mi pie también en una posición más anatómica. Este tipo de ayudas, ¿no? Este de acá específicamente, ortesis tobillo-pie, le llamamos OTP, también se indica en pacientes con lesiones centrales, ¿no? Que habíamos hablado en un inicio, son lesiones que se van a presentar a nivel de corteza cerebral, ¿no? Entonces, esta es una ayuda que nos va a servir para ambos casos, inclusive también cuando tengamos lesiones de nervios periféricos, ¿no? En el caso de afectaciones neurológicas en general, ¿no? Para mantener mi pie en una posición más anatómica y poder dar o hacer una marcha más funcional, ¿ok? Son algunas ayudas que también son interesantes que ustedes las conozcan para que puedan. Entonces,
Aquí yo les estoy presentando también lo que hemos visto en las imágenes anteriores. Hemos visto las metas según los niveles de lesión. Yo les voy a pedir que ustedes lean con mucho cuidado de aquí para adelante, ya que esto les va a dar una visión más clara de lo que puede lograr un paciente o debe de lograr nuestro paciente que está bien tratado, abordado desde el punto de vista de rehabilitación, dependiendo de su nivel de lesión, ¿no? Entonces, como ven ustedes aquí, un paciente que tiene un nivel de lesión C5, que habíamos dicho que generalmente son los que sobreviven, porque niveles más altos casi siempre se mueren, van a lograr aproximadamente un 15%, ¿no?, de desenvolvimiento en actividades de vida diaria, ¿no? Son, de hecho, pacientes que no van a trabajar, y son pacientes que si se les va a reinsertar sociolaboralmente, su trabajo será pues casi al 100% de una forma más intelectual, ¿no? Vamos bajando, ¿no? Vean ustedes, la posibilidad de poder manejar sus brazos, sus manos, mejora un poquito más, no mucho más, pero pues le da ciertas facilidades, ¿no? Ciertas facilidades, ¿no? Vean ustedes aquí, va a tener extensores de muñeca, no va a poder hacer prensión de la mano, ¿no? Va a tener que usar pues las férulas de todas maneras para mantener la manito en posición funcional, ¿no? No va a poder caminar igualmente, y su trabajo va a estar, puede ser más de tipo repetitivo, mecánico, ¿no? Con la ayuda de una férula, ¿no? Por ejemplo, de repente aquí podría utilizar de repente, o podría adecuarse una férula para que conteste un teléfono, para que marque de repente las teclas de una computadora, qué sé yo, ¿no? Pero ya con ayuda de algunas férulas especiales, ¿no? De hecho, pues si usted me dice, no, y le podríamos poner una férula para que abra una botella, definitivamente no lo va a lograr, ¿no? Cosas más de menos fuerza, que no requieran tanta fuerza y tanta precisión, ¿no? Pero mejora aún toda su capacidad de independencia, ¿no? Si el nivel ya estamos hablando de un nivel de 1, ¿no?, que según el miotoma era la abducción del quinto dedo, quiere decir que ese paciente ya tiene cierta fuerza en su manito, ya puede desarrollar algunas actividades, miren ustedes, más de tipo manual, que involucren con la parte manual en un 50% en actividades de vida diaria, ¿no? Tampoco va a poder caminar, ¿no? Y el trabajo manual también puede ser de repente con la ayuda de algunas férulas especiales para algunas cosas, pero ya tiene mayor capacidad para poder manejar su mano, ¿no? Y conforme vamos bajando de 6, ¿no?, de 6, ya ese paciente, su control de tronco va a mejorar también, ¿no? Va a mejorar, va a tener un control de tronco que puede ser parcial, ¿no? Puede ser parcial dependiendo de las características que tenga nuestro paciente, ¿no? Estas diapositivas que hemos presentado se complementan muy bien con estas de aquí, ¿no? Que vean ustedes, les va a permitir tener una orientación, ¿no?, para poder decir qué puede lograr nuestro paciente, ¿no? Cuando nosotros hablamos aquí de un paciente con D5, D12, ¿no?, obviamente estamos hablando, mientras más bajo sea mi nivel de lesión, obviamente tendrá la posibilidad de desarrollar más estas metas, ¿no?, como objetivos funcionales, ¿no? Cuando tenemos una lesión que está por debajo del L1, L2, ya generalmente la marcha que va a hacer nuestro paciente va a ser alterna, de tipo alterno, como habíamos mencionado. Y el soporte que va a usar, el soporte largo que va a usar, ya no necesariamente va a ir hasta la pelvis, ¿no? Va a ir simplemente hasta la raíz del muslo, ¿no? Hasta la raíz del muslo, porque ese paciente significa que tiene un buen control de lo que es su pelvis, ha logrado un buen control de su pelvis, ¿no? Entonces ya va a ser una marcha más de tipo alterno, ¿no? Más de tipo alterno. Y conforme vamos bajando, de hecho, a veces ya no será ni necesario utilizar un soporte largo, sino solamente un OTP, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, bueno,
Estas eran algunas cosas que yo quería compartir el día de hoy en la clase de pacientes con lesiones medulares, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí, pasamos a las sesiones de práctica en el tiempo que ya está previsto. Romero, dígame. Doctora, disculpe, en cuanto a la asistencia, lo que pasa es que yo no tenía internet y justo le escribí antes de que pasaran lista a una compañera. Ya, no se preocupen chicos, porque la asistencia del día de hoy, los que no han pasado, es solo referencial, no se preocupen, ¿no? Bueno, eso es lo que nos exige la universidad, ¿no? Pero eso, por lo menos,